Como decía, el día de hoy vamos a avanzar el tema de triangulación. ¿Y para qué me sirve la triangulación? Por lo general nosotros realizamos la medición de terrenos o de lugares que necesitamos saber y podemos hacerlo manualmente, sin necesidad de una máquina o algo. Entonces nosotros lo único que necesitaríamos es el uso de nuestra wincha. ¿No? Entonces, al hacer eso del uso de nuestra wincha, podemos lograr tener las dimensiones correctas de nuestro terreno. Lamentablemente en la práctica no lo podemos hacer por la situación, pero lo que ustedes van a necesitar es para esta clase o para la práctica siguiente es que tienen que tratar de conseguirse una wincha para poder hacer la medición de un terreno, ¿ya? Entonces, esto nos sirve para poder hacer la medición de cualquier tipo de terreno. Independientemente de la forma que tenga el terreno, si tiene ángulos de 90 grados o si tiene algún tipo de ángulo, ustedes pueden hacer la medición. Si se fijan, este va a ser mi terreno de ejemplo, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que ir haciendo es una medición. Pero ¿cómo hago para poder medir este terreno si es que yo no sé? Bueno, si es que este terreno fuera con ángulos de 90 grados, sería muy sencillo, ¿no es cierto? Simplemente voy a tomar 4 medidas. Si es que fuese de 90 grados, como hemos dicho, ¿no? Y eso ni siquiera necesito tomar 4 medidas. Si fuese con ángulos de 90 grados, lo único que tendría que hacer es medir esta dimensión de este lado, de longitudinal, y la transversal, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es medir esta sección de aquí y esta sección de aquí, ¿ya? Esta, por ejemplo, me dice que mide 752, está un poquito grande, lo vamos a reducir un segundito. Ya, esta dimensión me dice que mide 75. Si te fijas, 75. Y esta me dice que mide 180. Como sé que este terreno tiene un ángulo de 90 grados, sé que su paralela va a medir lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en un terreno regular, con ángulos de 90 grados, con 2 medidas serían suficientes. Pero por lo general nosotros tenemos que verificar, porque una cosa es lo que dice en el plano, si es que nosotros tenemos el plano, y otra cosa es lo que está realmente en el terreno, ¿no? Entonces, una manera de verificar es siempre midiendo esta línea, ¿no? Lo que vamos a hacer es triangular el terreno para que nosotros podamos corroborar realmente si este terreno tiene o no 90 grados. Es decir, cuando yo vaya a obra o cuando yo vaya a mi terreno, voy a ir, seguramente voy a ver las estacas que están para nosotros como guía o como hitos, y voy a triangular. Todo mi terreno voy a triangular y voy a verificar las medidas, ¿ya? Entonces voy a verificar cada medida que yo tenga. Seguramente y obviamente ahí no van a tener algo con que graficar, pero o sea, van a tomar datos de relevamiento y van a tener estos datos. A mí me basta con tener estos datos, ¿no? Puedo verificar, medir de este lado también para saber si realmente están con un ángulo recto o no.
y ya, ¿no? Entonces verifico. ¿Y cómo hago esto? Generalmente lo que usamos es el uso de un compás, ¿ya? Entonces voy a agarrar, en este caso yo voy a usar mi herramienta de dibujar círculos, pero en el caso de ustedes van a tener que usar un compás, ¿ya? Entonces, Brian, si tienes alguna pregunta en algún momento, puedes hacerlo, mejor si prendes el micrófono, porque muchas veces no puedo ver el chat, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? Lo que vamos a usar es, como decía, el compás para graficar. Con estos datos que hemos ido a medir, si este es mi relevamiento manual, entonces voy a ir y en lo que es mi documento voy a poner. Con el compás voy a hacer una línea que mida lo que he medido, los datos que he usado, y ya. Voy a empezar con este. Este, por ejemplo, es 182.72. Entonces pongo ese dato y a partir de este voy graficando la línea que he medido. Como he puesto de radio 180.72, este dato de acá, acá tiene que ser 182.72 también, ¿no es cierto? Ustedes van a hacerlo con el compás nuevamente. A partir de esto, yo tengo que ir poniendo los siguientes datos, ¿no es cierto? Voy a empezar con este triángulo. Este triángulo me dice que mide 75.29 y esta de sección que mide 195.78. Entonces, a partir de aquí, voy a medir 75.29. Ahí está. Y a partir, porque en este momento no sé dónde va a ir, voy a agarrar esta línea y a partir de aquí voy a hacer una circunferencia que dice que va a medir 195.78. Y ya. En el encuentro de estas dos circunferencias está este punto de aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es medir mi terreno. Dibujar el terreno, perdón, o las líneas. Muy bien, entonces ya he dibujado este triángulo sin necesidad de haber sacado los ángulos del terreno, ¿no? Y tengo que hacer lo mismo para este triángulo. A partir de este punto voy a dibujar otra circunferencia que me dice que mide 180.72. Para que no confundan, lo voy a poner de un color diferente. Ya está, ¿no es cierto? A partir de esta voy a hacer mi línea. O bien podría empezar a hacer de acá, esta, igual. 175.29. Porque ahorita estoy usando esta línea de referencia, una que ya he graficado, ¿no? Entonces dice 75.29. Y en la intersección de estas dos está mi siguiente punto. Grafico el terreno. Termino de graficar. Y ahí está. Para que ustedes puedan notarlo, igual voy a cambiar el color del terreno. Un color más llamativo. Este verde. Entonces ese es mi terreno. Fíjense
que haciendo una triangulación yo he podido graficar mi terreno, ¿no? Entonces, si voy a verificar, todas mis medidas son las mismas que yo he medido en mi terreno y tienen las mismas dimensiones. Verificar que tiene un ángulo de 90 grados en este programa para mí es un poquito fácil. Entonces lo único que tendría que hacer es medir el ángulo y me dice 90 grados. ¿Ves? En terrenos regulares va a estar bastante sencillo, no necesitarían a veces tenía que hacer triangulación, pero siempre cuando nosotros vamos a un terreno tenemos que triangular para verificar si realmente ese terreno cuenta con esos ángulos, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando tengo un terreno totalmente irregular? Lo que yo tendría que hacer es triangular este terreno para hacer la medición. Primeramente voy a ir al terreno, seguramente voy a verificar y voy a realizarme un croquis, ¿no? Un croquis manual de que he ido al terreno. Seguramente su croquis manual va a estar bastante sencillo. Entonces no va a tener todas las líneas rectas ni nada. Ustedes van a ir al terreno, seguramente. Un segundito, creo que está desconectado. Van a ir al terreno y van a proceder a hacer la medición. Lo primero que tienen que hacer es un croquis de cómo creen que es el terreno, ¿ya? Entonces seguramente van a ir con su winchita y con alguien que les ayude, van a verificar el terreno y van a empezar a graficar cómo es el terreno, ¿ya? Un segundo. Al empezar a graficar van a verificar ustedes algunos datos, tal vez que hay una vivienda por ahí o algo. Entonces digamos que este sea su croquis de terreno. Ese es su terreno, ¿no? ¿Cómo verifico qué ángulo tiene, etcétera? Es un poco más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy a posicionar en un punto. Voy a decir, este va a ser mi punto 1. Este va a ser el punto 2. Ay, perdón. Este va a ser el punto 1. Este va a ser el punto 2. Bueno, lo voy a codificar con letras, ¿ya? Por favor. Este va a ser mi punto X. Este va a ser mi punto A, por decir. Este va a ser mi punto C. Este va a ser... No interesa el nombre que le pongan ustedes por si acaso. No quiere codificármelo. Ya. Bueno, los puntos lo van a poner luego ustedes. Digamos hasta que sea el 0, el 1, la X, la A, la C, le ponen el nombre que quieran, ¿ya? Entonces, a partir de eso yo tengo que triangular. Antes de empezar la medición, yo tengo que triangular, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar primero voy a verificar que si por ejemplo tuviese aquí una vivienda, me va a estorbar hacer la triangulación, ¿no? Si aquí tuviese una vivienda, no voy a decir, aquí voy a empezar a hacer la triangular y voy a empezar a medir así. No, porque si hago eso, esta vivienda no me va a dejar que haga la medición correcta. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a ser inteligente y voy a ver y voy a tratar de triangular con los elementos que menos me vayan que no vaya a tener obstáculos para yo poder realizar esta medición. Entonces esta esquina no me va a permitir hacer. Imagínense, yo digo voy a empezar con esto y de repente voy a decir que
quiero este tipo de líneas, ¿no? Acá. Voy a triangular de esta manera. Ya, me he hecho mi boceto, pero aquí tengo una vivienda. Y esa vivienda no me va a dejar hacer la medición. Entonces yo necesito verificar cómo va a ser mi triangulación, ¿ya? Entonces, si tengo una vivienda aquí y no me va a dejar hacer mi triangulación, entonces pues trabajaré de otra manera. Voy a decir, como aquí está estorbando, voy a empezar mi triangulación aquí. O de repente aquí. En este caso, ni siquiera voy a poder empezar aquí, porque si triangulo de esta manera, igual voy a tener que medir aquí. Entonces necesito que esta esquina esté libre de medición, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Voy a triangular de esta manera. Voy a tomar de punto de referencia esa. Para mí es mucho más fácil. Y de esta manera voy a triangular, ¿no? Entonces, en este caso, en este terreno en particular, no tengo ángulos de 90 grados, pero he triangulado con 4 triángulos, ¿no? Y tengo que saber el lado de cada uno de ellos. Entonces, lo primero que voy a hacer es medir. Una vez que ya he triangulado, verifico medidas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, voy a poner que son 50. Acá es 50. Acá de repente es 48. Estas medidas que les estoy dando son referenciales, ¿ya? No creo que mida 48, de hecho debe medir tal vez una medida diferente. Y esta seguramente va a medir, no sé, unos 49, por decir. Esta de acá. ¿Ya? Esta medida de acá vamos a tratar de cambiarla. Entonces, ustedes van midiendo, ¿ya? Y en el momento que ustedes quieran poner, ya graficar el terreno, a ver, vamos a ver acá. En este caso vamos a verificar mejor este, me parece que es más fácil acá. En esta parte voy a triangular igual. Cualquier terreno que vaya a hacer la medición, yo tengo que triangular primero. En este caso lo voy a triangular de esta manera. Y ya yo tengo, en este caso tengo 3 triángulos. Entonces lo que yo voy a hacer es realizar las mediciones como les iba diciendo. Y poniendo las medidas correspondientes, ¿no? De relevamiento, por si acaso. ¿Ya? Entonces yo he ido a mi terreno, he triangulado. Ahora me toca hacer la medición seguramente. Voy a ir midiendo cada sector, cada línea. En este caso me dice que es 196.6. Entonces vamos a cambiar este dato. Y voy a ir midiendo. Y necesito todos los datos. No tengo que olvidar de medirme ninguna sola línea. ¿Por qué les repito? Porque ya me ha pasado antes. Pero arquitecta, ya tengo estos 2 triángulos. Con eso puedo sacar tranquilamente este. Métodos hay. Cuando saben ustedes usar el tema de senos, cosenos, tangentes, sí se puede, ¿no? Pero el método de la triangulación requiere la medida de todas las líneas que ustedes hayan triangulado. Así que si quieren hacer este método, o si quieren usar este método,
tienen que medir todas sus líneas que ustedes hayan determinado en su triangulación, ¿ya? Entonces van midiendo cada línea. Obviamente en su croquis no les va a salir así de rectito ni nada por el estilo, ¿no? Pero ustedes tienen que ir midiendo cada línea en lo que es obra. Entonces van midiendo. En este caso me dice que es 146.3 y van poniendo los datos. Bueno, con su winchita nomás necesitan hacer, por si acaso no es necesario que hagan con enter. Entonces todos los datos que ustedes vayan tomando, que midan, van a ir poniendo, ¿ya? Ya está todo, ya he puesto yo mis datos correspondientes, he realizado mi medición y lo mismo ya al momento de graficar cómo va a ser el terreno, ya sea en un programa de computadora o ya sea, 96.81 o ya sea en una lámina usando el compás. Requiero de todos estos datos, ¿ya? Si no tengo estos datos va a ser difícil para mí poder trabajar. Entonces ya he puesto todos mis datos. Estoy reescribiendo algo que es obvio. Ya. Lo vamos a dejar así, ¿ya? Entonces ya he medido, ya tengo todos mis datos. Entonces para ya pasarlo a mis láminas, hacer la graficación nuevamente. En primera he escogido este punto como línea o como punto base. Podría haber escogido cualquiera. Van a ver, después vamos a hacer este mismo terreno de diferente punto. Vamos a triangular y me tiene que salir lo mismo, ¿ya? La única diferencia va a ser en que no vamos a poderlo ubicar en el espacio capaz, ¿ya? O sea, se nos va a girar un poco y todo. Y para arreglar eso, podemos usar alguna otra herramienta llamada Google Earth. No sé si ustedes conocen a Google Earth, pero es una herramienta de libre acceso. Es decir, yo puedo instalarme tanto en mi computadora como en el celular para poder verificar un poco lo que es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya he triangulado. Ya tengo mis datos, entonces lo que voy a hacer es ubicar este punto en primer lugar, ¿ya? Entonces yo me voy a poner un puntito aquí que me ayude en la graficación. Ese va a ser mi punto de referencia, el medio de ese círculo va a ser mi punto. Eso es solamente para que empiecen a notar, ¿ya? Porque seguramente si pongo un punto aquí ahorita no lo van a notar. Tenemos un punto. Ni siquiera me deja poner un punto. Ya. Entonces el centro de esta circunferencia va a ser mi primer punto. Ya lo vamos a poner de referencia y con un color amarillo para que no se note mucho, ya. Entonces ya tengo ese punto de referencia y empiezo con esta línea de acá que voy a graficar. Me dice que mide 196.6. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar un círculo y a partir de mi punto de referencia voy a poner 196.6 sin necesidad de saber ningún ángulo ni nada por el estilo. Y también sé que tengo esta línea de acá que mide 295.63. Lo voy a recorrer un poquito más aquí para que no choque. Ya. Entonces haga una circunferencia de 195.63. Ya. ¿Ve?
Tengo ya esos dos puntos de referencia. Pero ¿cómo hago el tercer punto? No se están cruzando ninguna línea, ¿no es cierto? Aquí tengo que tener cuidado. Y como les he dicho, ¿no es cierto? Ubicarnos en el espacio va a ser un poco difícil. Entonces ya después nosotros vamos a solucionar ese problema. Primero voy a dibujar el terreno y luego voy a ver. Bueno, a menos que yo sepa muy bien cuál es el norte y todo eso. Pero lo que voy a hacer es yo dibujarme mi primera línea. Esta línea de acá. Hasta donde llegue la circunferencia, ¿no es cierto? Y a partir de ahí yo voy a ir poniendo el siguiente punto, que sería de acá hasta acá tiene 143.3. Entonces lo que hago es dibujar una circunferencia y tengo 143.3. Ya está. Y aquí en la intersección de estas dos circunferencias llegaría a ser este punto de acá. ¿Ya? Entonces voy a agarrar mi línea seguramente y la voy a graficar. Voy a cambiar de color para que no confunda. Va a estar de color negro el terreno y mi línea de referencia van a estar rojas, ¿no? Listo, ya tengo un triángulo y a partir de ahí ya puedo dibujar los otros dos triángulos de acá. Me dice que mide 196.81 a partir de este punto. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar un círculo, otra vez para que no confundan. No es necesario que usen colores, es cuestión que ustedes se vayan organizando y vayan viendo cuáles circunferencias son las que están trabajando, pero en este caso yo voy a usar circunferencias de colores para que se den cuenta, ¿ya? Con el compás ustedes verifican primero y ponen un radio de 96.81, ¿no? Con el compás ponen 96.81. Ya está. Con esta línea de referencia en este caso ya están trabajando, porque ya tienen graficado, no necesitan graficarla nuevamente. Entonces lo que necesito graficar nuevamente es esta línea de acá, esta de acá, ¿no? Vamos a cambiar esto para que no se confunda. Dice 287.09. 287.09. Entonces esta era mi línea de cota, que seguramente ustedes han medido en el terreno. Y me dice que esta línea mide 187.09. Entonces yo a partir de aquí, de este punto de acá, voy a hacer eso, ¿no? Voy a medir 287.09, perdón. Y donde se crucen estas dos circunferencias, yo ya puedo graficar lo que es mi terreno. Entonces voy a agarrar una línea. Y voy a graficarlo. Entonces ya tengo mi segundo triángulo. Okay. Ahora necesito este triángulo de acá, ¿no? Entonces tengo dos medidas. Una que me dice que mide 93.57 y el otro 194.73, ¿no? Entonces a partir de aquí yo voy a hacer otras circunferencias. En este caso igual le voy a cambiar el color para que no haya confusiones. Y voy a poner las medidas. 194.73. Con el compás ustedes van a ir y ponen de radio 194.73. 194.73. Y ya está. Y en este punto van a poner 93.57. ¿no? Entonces van a este punto y ponen 93.57.
.57. Y donde se encuentren estas dos circunferencias es que va a estar mis líneas de referencia, ¿no? Entonces se está encontrando acá y acá. Tengo que tener cuidado y saber interpretar. Si ustedes se fijan, estas dos circunferencias se están encontrando en más de un punto. En este sector y en este sector, ¿no? Pero yo veo que mis líneas están a este lado, ¿no? En la parte superior. Entonces, ¿dónde voy a poner yo mis líneas de referencias? En la parte superior, ¿ya? Entonces tengo que tener cuidado al hacer esto, ¿ya? Porque me da dos posibilidades. Ya está. Ya he graficado mi terreno sin necesidad de tener ningún ángulo de referencia. Voy a verificar la graficación de este terreno. Se me fue una línea. Voy a verificar que sea el mismo. ¿Cómo hago esto? En mi caso simplemente tendría que poner medidas y saber que he hecho muy bien todo esto. En el caso de ustedes que van a hacer manualmente, ¿no? Pero para que vean ustedes que es el mismo terreno, solamente voy a agarrar el perímetro y lo voy a sobreponer. ¿Ya? Esto no van a poder hacerlo ustedes porque seguramente va a ser un relevamiento y no van a poder hacerlo. Fíjense. Pero está diferente. Algo que les he dicho es que lo que no van a poder hacer es la ubicación en el espacio. Eso ya lo vamos a hacer después con Google Earth, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es rotar en el espacio y poner donde debería estar. Y en este caso tengo que verificar todas las medidas que he tomado, porque si no está como debería ser, es que yo me he equivocado de alguna manera en alguna medida. He tomado una medida errónea, ¿ya? Y ya. Y justamente es lo que me está diciendo aquí. Fíjense, acá me dice que he tomado una medida errónea. Entonces voy a verificar. Acá es 93.57. y 149.73. Aquí tengo un error, fíjense. Este decía 194. Está bien. 194.73 y este es 93.57. Qué raro. 194.73. Sí, está bien. Este es 93.57. Interesante. Aquí me está arrojando como si fuese un error la graficación. Voy a verificar nuevamente cuál ha sido el error, ¿no? Para no tener esto. Voy a eliminar. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy haciendo porque si no yo puedo equivocar las medidas. Aquí está mi error.
Fíjense que yo en mi medición puede haber sido en el terreno o puede haber sido en este caso en el colocado de cota, no está en la esquina correspondiente, entonces eso me está haciendo variar. Entonces tengo que verificar, bueno, ustedes como van a medir en el terreno no van a tener ese error, en este caso yo lo he medido acá. Esto mide 197.04, voy a corregir eso. .97.04. Ahora sí, donde se encuentran los dos puntos voy a poner mis líneas de referencia. Ya está, he corregido mi error. Perdón. Ya está. Y ahora nuevamente lo que voy a hacer es sobreponer para ver si realmente está funcionando, ¿no? Primeramente lo voy a poner un bloque de referencia con un punto específico. Este es mi referencia y lo voy a rotar para poder averiguar. Esto es algo que ustedes no van a poder hacer como les he dicho, ¿no es cierto? Entonces solamente tienen que confiar en que ustedes han puesto todos los datos correctamente y no se hayan equivocado. Esto es para que ustedes verifiquen nomás que realmente se está haciendo bien. Muy bien, fíjense, tiene todas las medidas correspondientes sin haber medido ningún ángulo ni nada por el estilo. Entonces funciona, el método de la triangulación funciona, pero yo tengo que tener mucho cuidado en no equivocarme con las líneas, ni tampoco equivocarme con lo que son las circunferencias, ¿ya? Cuando yo haga las circunferencias tengo que poner o usar los puntos adecuados, no confundir las circunferencias, porque si lo voy a hacer entonces voy a estar en problemas, voy a deformar el terreno. Entonces es muy sencillo de hacer. En lo que más van a tardar es en hacer lo que son las mediciones, creo yo. De todas formas, este mismo terreno ahorita vamos a hacerlo de ejemplo en este sector, pero triangulando de diferente manera, ¿ya? Entonces, yo de repente, como les había dicho antes, tengo algo construido en este sector, ¿no? Como voy a tener algo construido en este sector, es mejor no estarlo tocando esta esquina. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no me va a dejar trabajar, ¿ya? Entonces tengo algo construido acá, por decir de esta manera. Muy raro que esté de esta manera, pero puede estar ahí, ¿no? Entonces no me va a permitir la medición. Hago de cuenta que tengo algo construido ahí. Y no puedo tocar esa esquina porque de repente es de 2 plantas o es muy alto. Entonces voy a hacer mi triangulación a partir de este punto, ¿ya? Voy a determinar mi triangulación a partir de este punto. Lo importante es que todo mi terreno esté triangulado. En este caso voy a tener 3 triángulos. Voy a cambiar de color para que no confundan esto. Un amarillo. Ya. Fíjense, es el mismo terreno, solamente que en este caso voy a triangular de diferente manera. Y lo que tengo que hacer es la medición correspondiente igual. 197. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es medir estas dos líneas más que he puesto. Con mi winchita me posiciono en un sector, luego me voy a posicionar en el otro y voy a medir, ¿no?
Me dice que es 166.34 y en este sector que es 199.21. Entonces ya tengo mis datos de referencia y voy a empezar a trabajar. En este sector he empezado haciendo las circunferencias. En este caso yo voy a empezar haciéndome una línea de referencia, que va a ser esta de acá, ¿ya? Entonces yo me voy a poner esta línea de referencia en mi hojita de papel para poder empezar a trabajar. Entonces a partir de esa línea de referencia o mi punto de referencia, que lo voy a poner acá igual, voy a empezar a poner la medida. Ese es mi punto de referencia, ¿ya? Lo he puesto con un circulito para que ustedes se den cuenta. Entonces lo que yo voy a hacer es nuevamente agarrar mi compás, poner este dato de 143.3 como radio y poner 143.3. Enter, ¿no? Entonces a partir de eso yo sé hasta dónde va a ir mi línea. Puedo cortar mi línea. Bueno, en el caso de ustedes simplemente ya lo tienen ahí. Lo voy a dejar así para que vean. Y a partir de este punto voy a poner el siguiente dato, que dice que es 96.81. 96.81. Listo. Ya tengo más datos que puedo usar. En este caso es este punto. Pero 96.81. Me falta uno más, que sería 199.21. ¿No es cierto? 199.21. Ya está. ¿No? Entonces a partir de ahí yo ya puedo empezar a graficar mi línea. Mi primer triángulo, que se va a definir primero acá, luego en el encuentro de esas dos circunferencias y cierro. Ese sería mi primer triángulo. Fíjense, es este de acá. Voy a continuar con el segundo triángulo y para que se den cuenta voy a usar otro color. En este caso me dice que es 190 bueno, tengo esta línea de referencia y necesito hacer la triangulación de esta línea y de esta línea, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar nuevamente una circunferencia, verificar la medida que me dice que es 166.34 y a partir de aquí pongo la circunferencia. 166.34. Enter. Y listo, ¿no? Entonces agarro esta otra esquina y pongo 93.57. Entonces lo que hago es agarrar esta esquina y pongo 93.57. Y ya está. Ya tengo nuevamente mis líneas de referencia. Y donde se encuentren estos dos puntos, simplemente yo voy graficando. ¿Ya? ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí, Brian? Brian. Puedes ver la presentación, Brian. Entonces ya tengo mis dos líneas de referencias. Lo voy a cambiar de color nuevamente para que lo tomes más en cuenta. Y me falta este tercer triángulo. Seguramente estas medidas se debían medir por fuera o me las he ingeniado de alguna manera. Sí. Pero voy a poner este dato, ¿no es cierto? 197.04
que me dice que a partir de este punto mide eso. Vamos a cambiar de color. .197.04 y a partir de acá tengo la medida de 196.06. 196.06 y ya está, ¿no? Entonces, donde se encuentren estas dos circunferencias, voy a poner listo. Ya he graficado mi terreno. Y te puedes dar cuenta, ya está el terreno. Y lo voy a poner aquí. ¿No? Lo voy a sobreescribir en un magenta para que lo pongamos o verifiquemos el terreno. Y como puedes ver, el terreno es el mismo, ¿no? Y ese es el método de la triangulación. Este me va a ayudar bastante en los terrenos. ¿Cómo voy a hacer para verificar su norte o cómo está direccionado, o sea, su dirección en el espacio? El uso de la herramienta de Google Earth me va a ayudar bastante. Esta herramienta pueden tenerlo tanto en el celular como en la computadora. Pero por lo general, para hacer este tipo de planos en lo que son en nuestras computadoras, nosotros lo vamos a instalar. Es gratuita, es una versión de Google. Nos ayuda bastante, ¿no? Obviamente tenemos que tener algunos datos mínimos. ¿Cuáles son estos datos? ¿Dónde vivimos o dónde estamos haciendo la medición? En mi caso o en el caso de ustedes, por ejemplo, aquí yo tengo una medición en Samusabeti, pero de repente de ustedes no es en Samusabeti, sino es más bien en Eterasama. Entonces van a abrir lo que es este sector, o van a ir directo. Primeramente verifiquemos que estemos en Bolivia, ¿no es cierto? Verificamos el tema de que estamos en Bolivia, porque podríamos irnos a cualquier parte del mundo, si tomamos en cuenta, de repente, no sé, o sea, aquí tenemos la opción de ver el mapa mundial, entonces podemos ir a cualquier lado, a Roma, por ejemplo. Nos vamos a ir a Roma, funciona con internet, entonces ustedes pueden ir y verificar las direcciones de los terrenos, las calles y demás, ¿no? Hay muchos lugares que ya está hasta en 3 dimensiones y demás. Fíjense, que en este caso sería, por decir, de mí va a ser en Cochabamba, y de repente va a ser, voy buscando, ¿no? ¿Dónde estoy? Me voy a ubicar, en qué zona es, y voy buscando el terreno donde voy a estar yo ubicado. Por decir, si fuese este terreno de acá, es un ejemplo, ¿no? En este sector, hacer variar lo que son las dimensiones. Entonces las dimensiones yo tengo que ir y medirlas, ¿ya? Una vez que haga las mediciones, luego me voy a guiar con Google Earth para saber el norte. Ahora, si voy a hacer una medición o ya tenía un plano, antes solamente era verificación, mejor uso ese plano, ¿no es cierto? O en caso de que yo tenga ya un plano de Cochabamba, usar ese plano, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que hacer.
ya está mi terreno y de esa manera yo tengo que hacer las mediciones. Obviamente a partir de ahí yo voy a ir poniéndole las líneas correspondientes, verificando cuál es el frente, por ejemplo, y poner la rasante municipal, la línea de rasante municipal. Seguramente voy a poner las cotas correspondientes para yo poder ir graficando bien este terreno. Voy a tener que verificar qué formato voy a usar para presentación a la alcaldía, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ya de esa manera puedo ir haciéndolo. El color correspondiente, ¿no? La línea de rasante municipal. En este caso voy a usar la segmentada. Una línea segmentada. Ustedes pueden hacerlo manualmente, no hay problema. Con el uso de lo que son las plumillas, van a hacerlo manualmente. Inicialmente practiquen con lo que es el tema de el lápiz nomás, ¿no? Ya después de eso van a ir aumentando el uso de las plumillas. Después se requiere otros datos. Lo vamos a ver en la siguiente clase, eso, el tema de los verificar y usar el tema de los formatos, las líneas del terreno. Vamos a graficar un terreno. Les voy a dejar una práctica sobre este tema.